tardes, sean bienvenidos al primer debate del uso eficiente al abuso en el ejercicio del gasto público entre los grupos 13M4 y 13RM21. Se les recuerda que pueden checar cada una de las retransmisiones en la plataforma de YouTube. Cedo la palabra al moderador, el profesor Adolfo Guevara Martínez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues bienvenidos, ¿no? Al primer debate de nuestro 11º Foro Económico de la ESCA Santo Tomás ante la situación económica de México. Bueno, pues en esta ocasión, pues tenemos un tema, pues que a todos debería de interesarnos, ¿no? Sobre la manera en cómo se ejerce el gasto público y que por lo tanto, pues todos deberíamos estar al tanto, ¿no? Aquí se plantea en este debate la disyuntiva de si en cuanto al uso del gasto público se hace una utilización eficiente del mismo o si se abusa en el ejercicio del gasto público, ¿no? Tenemos a los equipos del grupo 13M4, ellos van a defender la postura de que se abusa de los recursos públicos y, bueno, pues están los compañeros Aguilar, Efren Emanuel Aguilar, la compañera Mónica Yunen Caltenco, Jacqueline Castañeda, Salvador Chávez y Nancy Vázquez Espinosa. Por otro lado, por parte del grupo de 3RM21, están la compañera Laura Isela Durán Martínez, la compañera Daniela Gutiérrez Sánchez, Sofía Martínez Acosta, y en espera de Iván Cisneros y de Miguel Ángel Montero. Bueno, les comento, bueno, ellos, este último equipo, el 3RM21, que sería, bueno, para propósito de nuestro jurado, el equipo número 2, ellos van a defender la postura del equipo del uso eficiente de los recursos. Por otro lado, pues para evaluar el debate, pues tenemos a 3 de nuestros profesores de la Academia de Economía, bueno, nuestras maestras como jurado, la maestra Gabriela Goyena Pimentel, la maestra Georgette del Pilar Pavia González y la maestra Isabel Vela Espinosa. Ellos estarán evaluando las participaciones de los equipos. Bueno, como saben, compañeros, pues el debate está estructurado en distintas etapas, ¿no? Son 8 etapas que cada una pues tiene un límite, digamos, de tiempo para cada equipo. En la primera etapa, pues va a ser para que ustedes presenten sus argumentos iniciales. Aquí sería con un tiempo de 2 minutos. Entonces vamos a iniciar con los argumentos iniciales del grupo 13M4, por favor. Sí, usted me indica cuando empiece, por favor. Ya, por favor, sí, 2 minutos. Buenos días, comunidad politécnica. Representamos al grupo 13M4 y nuestra postura es el abuso en el ejercicio del gasto público. El gasto público es el desembolso monetario que hace el gobierno federal. Para que exista un gasto, primero debe haber un ingreso. Los principales ingresos de la Federación se obtienen por la venta de productos del Estado, los impuestos y los derechos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación. Los impuestos son la principal herramienta del Estado. Les permiten obtener ingresos para pagar los gastos del país, el financiamiento de construcciones y de obras públicas, como lo son carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos, etc. Es preciso mencionar que ningún mexicano está exento de pagar dichos impuestos, ya sea de manera directa o indirecta. Sin embargo, los ingresos ordinarios no son suficientes. La asignación de recursos que no promueven el crecimiento económico del país son elevados, como es la exuberante cantidad que se le asigna a los servidores públicos de mandos medios y altos. Por ejemplo, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, cada uno de nuestros 500 diputados gana anualmente 1.557.160 pesos. Y cada uno de los 128 senadores recibe 1.816.572 pesos al año como sueldo más prestaciones, así como las grandes cantidades que destina el financiamiento público a los partidos políticos, que ascienden a los 7.226 millones de pesos. México es el quinto deudor entre economías emergentes. La deuda externa, tanto pública como privada, alcanzó 469.729 millones de dólares en 2019, previo a la crisis que desató la pandemia, exhibió el Banco Mundial.
La deuda creció 16.571 millones, es decir, Bien, 3.6%. tiempo, compañera. Bueno, ahorita va a haber chance para que extiendan sus argumentos. Ahora los argumentos iniciales del equipo del grupo 13RM21. 2 minutos también, por favor, que empiezan ya. Sí, buenos días. Nosotros representamos al grupo 3RM21 y estamos a favor de la política de austeridad republicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador está implementando en su gobierno. Para comenzar, hay que destacar que la austeridad republicana es el redirigir el gasto público al bien social. Es por esto que se han implementado diversos programas sociales con el fin de beneficiar a la población más vulnerable. Hay que recalcar que esto es como una inyección de capital en el sector social para que se pueda aumentar el poder de adquisición y de esta manera pues las personas puedan alcanzar un mejor estilo de vida. Como comenta la compañera, los salarios de los diputados y de los senadores ya están establecidos, sin embargo no es una política que el gobierno haya implementado. Recordemos que todas estas acciones han estado presentes durante más de 30 años y este es el primer gobierno considerado como un partido de izquierda, por lo que todas sus acciones están en fase de prueba y implementándose. Esto quiere decir que para que se puedan llevar a cabo correctamente tiene que haber participación tanto del gobierno, de las personas y del gabinete y de todos los funcionarios, así como de las personas, cooperación para que esto pueda funcionar correctamente. También todos estos argumentos se van a presentar en ámbito federal, puesto que el gobierno está poniendo de su parte a nivel federal. Sin embargo, sabemos bien que en cada uno de los estados se encuentran diferentes partidos o servidores públicos que no están en la misma sintonía que el gobierno actual. De esta manera, queremos recalcar que todos los argumentos serán con propósito de dirigir el capital al bien, el recurso al bien social. Bien, tiempo, compañera, tiempo, gracias. Bueno, ahora van a igual a tener chance por si se quedaron ahí con algo que decir o si quieren agregar algo más. Tendrían 2 minutos para extensiones de su aportación inicial o aquí ya igual pueden empezar a replicar el argumento inicial del otro equipo. Entonces comenzamos con las extensiones con el equipo 3CM4, por favor. Usted me dice. Sí. ¿Ya? Conociendo el nivel de desafío que se enfrenta México día a día, además del cobro de impuestos, la venta de productos, derechos y aprovechamientos que forman parte de los ingresos de la Federación, es relevante conocer el grado de ineficiencia en las finanzas públicas. Para ello, poder identificar oportunidades para mejor. Durante muchos años se ha visto reflejado un déficit presupuestal de al menos 9 secciones atrás, donde se ha comprobado el abuso y saqueo de las finanzas. Los presidentes de la República y campo de sus gabinetes han llevado eferentemente a la corrupción en dichos fondos, como por ejemplo, como ya se mencionó, el enriquecimiento ilícito y abuso con el dinero que es destinado para el pueblo, consiguiendo la triplicación de la deuda y servicios de los cuales no son necesarios. La opacidad y corrupción en el uso de fideicomisos para esto llegará con el fin de devengar el gasto público y la limitada rendición de cuentas en proyectos o del decomisado de tráfico ilícito. ¿Será que siempre va a haber déficit porque siempre va a haber abuso? Tomando en cuenta la atribución del equipo defensor, al comparar las políticas de América Latina y el Caribe con las del resto del mundo, se obtiene un promedio de eficiencia relativa del 70%. Eso significa que si se hiciera un gasto público inteligente, hubiera mejoras y que incluye mejoras estrictas, podría promover la asignación más competente de los recursos. No obstante, ante las decisiones que establece el gobierno, el tamaño multiplicador del gasto público, ante la nueva síntesis neoclásica, depende mucho su consumo e ingreso de la forma discrecional en el país, por lo que México debe llegar a un superávit para pagar la deuda. ¿Estamos de acuerdo que a mayor gasto se necesita? Tiempo, compañera. Gracias.
Bueno, ahora igual su extensión del equipo 13RM21. Comienza el tiempo. Como bien mencionado, comenzamos en un partido de izquierda, por lo cual nuestras acciones o las acciones que está tomando el gobierno son acciones experimentales, por así decirlo, por lo que es aceptable que se encuentren algunos errores, que se corrijan incluso al momento de que sucedan. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que no somos o no hablamos del primer partido de México. Hablamos de un partido que llegó a corregir todo lo que ha pasado alrededor de, bueno, a través de la historia, y con ello hablamos de beneficios que ha traído el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo son las becas Benito Juárez, el programa de becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, el aumento del 100% a las pensiones de las personas mayores, el aumento de 100% a personas con discapacidad, las leyes y pensiones para las jubilaciones. Estas leyes son leyes que protegen a los políticos para que no sean despojados como totalmente de su pensión. Sin embargo, les quitan los lujos que tienen, por lo que estamos generando un gran ahorro. Se estima que el ahorro que se ha dado por el presupuesto de egresos de la Federación se incrementó a un 20%. Por lo tanto, el gasto de 2020 fue de 2.922.000, lo que nos da un crecimiento de 2.1% con respecto al 2019. Sin embargo, el crecimiento es debido a la pandemia que apareció gracias al COVID-19. Esta pandemia Compañera, es algo... Tiempo, gracias. Bueno, ahora sí, ¿no? Viene lo bueno, viene, digamos, la tercera ronda, que es sobre las réplicas, ¿no? Ya directamente en función de, digamos, pues de los mensajes de apertura y de las extensiones que hayan hecho el otro equipo. Aquí cuentan con 3 minutos para cada equipo para hacer sus réplicas. Comenzamos con el 13M4, 3 minutos que comienzan ya, por favor. El presidente de la República, en el 2019, a mitad de año, decía que íbamos muy bien antes de que llegara la pandemia, pero la realidad es que la caída ya estaba en marcha. Cuando el virus llegó a México, México se negó a implementar programas que ayudaran a los más vulnerables frente al paro económico que se veía venir. La solución, según un informe publicado en Forbes el 17 de diciembre del 2020, Hacienda había previsto un déficit para ese mismo año, finales de ese año, del 2%. Pero con el impacto del COVID-19, ese porcentaje se duplicó hasta el 5.2% en un déficit presupuestal. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha aprobado el presupuesto de egresos de Federación del 2019 y 2020 con un déficit. Eso no es un buen uso de los recursos para el gasto público. Lo que se podría traducir a una solución podría ser un recorte presupuestal demasiado grande que nos permita y nos dé dinero para poder pagar los intereses de la deuda pública, que cada día está creciendo mucho más. Hay más deuda pública que reservas internacionales, que es lo que da el valor a nuestra moneda. Ustedes mencionan mucho la austeridad, de la mano de los comentarios que han hecho. Esa austeridad no se ve reflejada cuando se está invirtiendo en proyectos que están inconclusos, proyectos que no sirven en este país, en vez de que estén apoyando en la salud de las personas, los niños con cáncer que desde hace 2 años no tienen medicamentos, que el año pasado, el 3 de septiembre, hicieron una manifestación los padres de familia porque hacen falta ese tipo de recursos. El problema de que se haga un recorte presupuestal demasiado grande, que sería la solución para el buen uso de los recursos del gasto público, es que disminuiría la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que básicamente fue la que lo catapultó a la presidencia del 2018. También
hablan de austeridad y se contradicen con todos los programas sociales que está repartiendo sin tener un estudio bien contemplado en mejor producir empleo, mejor crear empleos en vez de estar despilfarrando el dinero en programas sociales que ni siquiera llegan a los verdaderos beneficiarios. Eso es todo de nuestra parte del equipo. Estamos en tiempo. Bien, gracias, compañera. Bueno, entonces ahora vendrían los 3 minutos de réplica para el equipo de 3RM21. Comenzamos, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, cuando se habla de la austeridad, es una austeridad republicana en la cual el presidente implementa que va a quitar lo que son las duplicidades en trabajos, ya que como sabemos, hay personas más bien que están en el puesto sin hacer nada, ganando un buen sueldo. Entonces, por ahí empieza la austeridad republicana. Hablas de lo que es la deuda, sin embargo, no le podemos decir al presidente que es su culpa, porque es una deuda de más de 40 años, en la cual ninguno ha podido hacer una solución. En este caso, el presidente lo que está haciendo es buscar una reducción, quitar a estas personas de los puestos en donde no están haciendo el trabajo adecuado. Y como él lo dijo, ¿no? Cuando él empezó el sexenio, él hablaba de una transformación y mayor poder adquisitivo en la población con condiciones de pobreza. Él ha buscado en esa forma poder ayudar más a este tipo de personas. Y bueno, el objetivo de la austeridad republicana no fue despedir, sino reorganizar todo lo que era parte del gobierno. Y no podemos decir que está mal o que la pandemia la está resolviendo de mal forma, porque es un cambio, ninguno de nosotros lo esperaba y el gobierno está haciendo lo que puede para poder solucionarlo. Ha tenido medidas, él está utilizando medidas focalizadas para poder tratar y poder hacer que todos tengan la oportunidad o buscar el recurso. Está dando hospitales, está poniendo en práctica cuestiones que a lo mejor no sabíamos si iban a funcionar. Sin embargo, por la pandemia, por cómo se dieron las cosas, buscó la forma de poder ayudar y de solucionar esto. Además, pues hablando de una reorganización, se entiende que va a eliminar cosas, que va a cambiar cosas, y fue lo que está haciendo. Quitó duplicidad, quitó sueldos que la gente ocupaba de mal forma o que realmente no merecían, que a muchos les pareció mal ese cambio porque no estamos acostumbrados, pues fue una cuestión diferente, pero el presidente se enfocó en reorganizar el gasto público. Eso sería todo por nuestra parte. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, ahora viene la cuarta etapa, en donde pues, es de interrogatorios. A un integrante, solamente un integrante de cada equipo, le va a hacer preguntas pues ya sea a uno o a todo el equipo contrario. Para esto tendrían 2 minutos, que se empiezan a contar una vez que termine la primera pregunta. Entonces, comenzamos con las preguntas por parte del equipo del 3CM4, por favor. Bueno, esta es la primera pregunta para todo el equipo. ¿El déficit en las finanzas públicas es sinónimo de aumento en la deuda pública? Sí, no es contracción en el gasto mental, el déficit no es sinónimo de incremento en la deuda pública. De hecho, en este gobierno se tenían previstos diferentes, se tienen fondos que están previstos para diferentes desastres. En este caso es el primer sexenio en el que no se reduce el presupuesto. No se reduce el presupuesto para los diferentes programas sociales o para cualquier... A ver, entonces, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador aprueba un presupuesto de egresos de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020 con déficit en las finanzas públicas? ¿Me permites terminar? De hecho, yo soy el interrogador y puedo interrumpirte. Sí, te comento. Todavía no termina mi respuesta, entonces... No estoy contestando a mi siguiente pregunta.
Bueno, todo el fondo que se tiene, no se incrementó la deuda pública, puesto que el presupuesto no bajó por falta de dinero. Al contrario, para evitar un crecimiento de la deuda pública, lo que se hizo fue reorganizar para desviarlo a diferentes fines. Entonces, ¿qué pasó con la iniciativa del presidente para castigar a los expresidentes de México por el manejo del mal uso de los recursos del país? No se está haciendo mal uso del recurso, solamente se está destinando a un fin. Tu pregunta, deja que termine. No se está desviando el recurso para fines no legítimos, al contrario, solamente se está usando en una reorganización para... Entonces, ¿por qué el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al bien social no ha mencionado ni en campaña ni en ejercicio de su gobierno un plan para pagar la deuda pública? Bien, a ver, tiempo. Bien, acuérdense aquí, ¿no? Como decía el compañero, el interrogador sí puede interrumpir, pero los interrogados no pueden interrumpir al interrogador, ¿no? Bueno, ahora vienen entonces las preguntas, igual 2 minutos que empiezan a acotarse cuando termine la primera pregunta, por parte del equipo 3RM21, por favor. ¿Sus preguntas? Perdón, estaba teniendo fallas con el internet. Sí. Ok, pregunta en general. Hablan de que el gobierno de López Obrador es el que está mal, pero no nos ponemos a pensar o no se ponen a pensar qué han hecho los otros gobiernos para solucionarlo. Hablamos de que todo lo que él hace lo ven mal, pero tampoco se preguntan qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está cambiando para dejar los sexenios atrás. Perfecto, derivado de tu pregunta te doy una respuesta. Se está implementando nuevas propuestas por parte del gobierno de manera incorrecta. Si tú estás mencionando que los gobiernos anteriores tienen un problema con su gobierno, esto se debe a que hay una mala aplicación de los recursos del erario público. En este caso es un abuso de la deuda pública. Por eso tú lo estás comentando. Entonces, si ya sabemos que es así, no podemos decir que solamente el presidente es el que está mal. Cuando aquí tú comentas que todo lo que él hace está mal, ¿en qué te basas o cómo sabes que lo que está implementando va a resultar mal cuando lleva muy poco tiempo en sexenio? Bueno, en presidencia más bien. Nosotros no venimos a atacar al presidente, no venimos a juzgarlo y a decir que todo su gobierno está mal, sino simplemente venimos con datos, con estadísticas que nos demuestran que las cosas están yendo mal en el país. Es la contestación a tu pregunta, compañera. Ok, hablamos de un sexenio que ha pasado por bastantes cosas, dentro de ellas es lo que está ahorita, que es la pandemia. Entonces, ¿cuál sería entonces la forma correcta de afrontar esta pandemia sin dañar más la deuda pública? No hay una forma correcta de hacerlo, no hay una forma correcta de manejar bien los recursos porque no están. Sí, lamentablemente en los sexenios pasados la deuda pública ha incrementado, es una deuda pública de mucho tiempo, pero para poder tener idea de lo que está pasando aquí presente, necesitamos saber lo histórico, necesitamos conocer a qué se debe toda esa deuda pública. Es cierto, se podrían hacer medidas, tomar medidas, como por ejemplo, se ha invertido muchísimo dinero en el Tren Maya, que ni siquiera se ha visto avances, en el aeropuerto, todo ese dinero bien podría ser proporcionado. Tiempo, compañeros. Gracias. Bueno, ahora vamos a la quinta etapa de nuestro debate, que es un cara a cara. Aquí sí les voy a pedir, compañeros, que nada más un integrante de cada equipo se mantenga con la cámara encendida.
Y pues aquí, digamos, sería el debate directo, ¿no? Entre dos integrantes, uno de cada equipo, donde igual pueden hacer réplicas, contrarréplicas, pueden interrumpirse. El chiste es que aquí, obviamente, pues haya un debate mucho más fluido, ¿no? De ideas, pues una mayor, obviamente, reacción, ¿no? Ante las réplicas y los comentarios del otro equipo. Entonces, aquí serían 5 minutos. Comenzamos, por favor. Perfecto. México no nos garantiza salud, educación y seguridad. Tres factores que son primordiales para todo mexicano. Según la Secretaría de Salud, actualmente hay más de 133,000 muertes derivado de la pandemia que se está suscitando a nivel mundial, posicionando a México en el cuarto lugar de los países con más defunciones. Esto de acuerdo a una nota periodística presentada en El Financiero el día 7 de enero del año en curso. Esta pandemia no solo nos hizo ver que el sector salud está mal, sino que también nos reflejó el mal manejo que hay en los recursos destinados a dicho sector, ya que los médicos hemos visto que han incluso fallecido y esto nos refleja un mal manejo de los insumos, es decir, no hay insumos suficientes para poder cubrir las necesidades que hay en el sector salud. Gracias a esto también podemos notar que no hay un correcto control, un correcto manejo de los recursos y, por ejemplo, en este caso que actualmente es un tema muy importante a tratar, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está destinando los recursos a proyectos que incluso no son de vital importancia en estos momentos. Por otro lado, ni hablemos de la educación. Ahorita hay un rezago muy increíble. La educación en zonas rurales ha sido masacradora, ya que muchos de las personas que son de pobreza extrema no tienen recursos necesarios para poder tomar clases en línea. Entonces el rezago aún está incrementando Pero ¿estás de más. acuerdo que no podemos culpar al presidente de esto, ya que él no fue el que planeó una pandemia? O sea, no viene por parte de él, que ha intentado ayudar y se han dado muchas ayudas a este tipo de personas, que fue lo que él intentó hacer desde un principio. Pues es diferente, son demasiadas las personas que viven en estas condiciones. No se pueden ayudar a todas de un día para otro. Sin embargo, es algo que está haciendo y se ha ayudado a muchísimas personas. Por eso he implementado también programas en apoyo a estas personas, ya que ninguno, te repito, esperaba esta pandemia y que las cosas se dieran hasta este punto. Pese a los esfuerzos para controlar la pandemia, no solo las zonas urbanas en niveles críticos de contagio, hay niveles críticos de contagio, sino el virus también alcanzó la gran parte que te mencionaba de regiones rurales en México. Al cierre de 2020, el 84.6% de los municipios indígenas registró una presencia de COVID-19, de acuerdo con una nota periodística publicada en El Economista el día 9 de enero del año en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el gobierno está dando algunos recursos, no es suficiente para poder garantizar la educación en México. ¿Por qué? Porque, como te decía, en una zona marginada, aunque tú le regales una laptop, si no hay la suficiente señal de internet, si no hay las condiciones óptimas para poder implementar, para poder seguir con la educación, de nada sirve ese apoyo. Simplemente esto es otro ejemplo del mal manejo de recursos, ya que el gobierno no ha implementado propuestas concretas. Es que siempre se ha para dicho tenido mal problema. manejo de recursos, entonces no puedes hablar y decir que ahora solamente él es el que lo está teniendo. Está intentando y está haciendo que haya cambios en esta situación. De hecho, se tenía que el 21, como tú lo mencionas, ya hubiera inversión en tecnología. Incluso antes de saber lo de la pandemia, él ya tenía contemplada la inversión en tecnología para apoyar a este tipo de personas. Sin embargo, pues las cosas se dieron más rápido y no se ha podido ayudar a todos, pero no podemos decir que sus estrategias o lo que él está haciendo no está sirviendo de nada, porque realmente está ayudando a muchas personas que lo necesitan. Un hecho concreto es que no hay estrategias económicas fundamentadas ni bien establecidas. Es por eso que hay un descontrol en todo, tanto en la economía como en la salud, incluso en la seguridad. Ni hablemos de la seguridad. México es uno de los países con más no puedes hablar de seguridad y decir que México es el más inseguro, porque todo el tiempo hemos crecido con eso, todo el tiempo hemos sabido que México es uno de los países más inseguros. Entonces no podemos pedir que de un día a otro la inseguridad termine. ¿Por qué? Porque es imposible pedirle al presidente que de un día a otro él termine con toda la inseguridad que ha habido durante años. Vamos a venir y decir, es que el presidente está haciendo las cosas mal, porque realmente no puede él cambiar todo lo que se ha tenido mal desde muchos años atrás.
Como lo sabemos todos, la seguridad es otro derecho que tenemos como mexicanos. En el artículo 4 nos lo establece. Sin embargo, no se nos da la seguridad que deberíamos de tener. ¿Por qué menciono esto? Que hay un mal manejo de recursos, derivado a que incluso vemos a los policías que están mal entrenados, mal capacitados, no tienen conocimientos y que no saben qué hacer en ciertos casos. Entonces, en este caso, cuando se enfrentan al crimen organizado o a algún delincuente, Pero yo no creo que saben no qué hacer de podemos manera hablar de eso oportuna. porque Entonces, el si se presidente no hubiera un puede buen controlar manejo, a se todo el hubiera mundo, no puede controlar lo capacitación. que las personas piensen o decidan hacer. Yo creo que ahí tenemos que ver también la responsabilidad social de cada persona y del comportamiento, de la ética que tenga y de los valores que tengan para poder hacer las cosas. Bien, tiempo compañeros, ahí les di chance un poco más. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es sobre pues, el interrogatorio de nuestro jurado. Entonces vamos a tomar un breve recesito de 2 minutos en lo que el jurado termina de elaborar sus preguntas y ahorita pues retomamos, ¿no? Con esta etapa. Bien, no sé si ya esté listo el jurado para hacer sus preguntas. Bien, bueno, entonces por favor los compañeros, Sí, ya. Los compañeros debatientes y jurados, si pueden activar sus cámaras, por favor. Bueno, aquí en esta etapa cada uno de los integrantes del jurado pues le van a hacer un interrogatorio a cada uno de los equipos. Son 2 minutos para las preguntas para cada equipo. Igual el tiempo comienza a contarse cuando termine la primera pregunta. Comenzamos con la maestra Georgette del Pilar Pavia González, por favor. Ok, mi primera pregunta es para el equipo 1 que habla del uso ineficiente. Y la primera es, ¿por qué se critica tanto a este gobierno y no se critica a lo anterior? Como parte de lo que han traído hasta acá. Déjeme contestar esa pregunta. Sí hablamos, sí destacamos algunos, bueno, no polémicas, pero sí noticias que realmente el presidente y cualquier, pues, señor que ha estado en el poder ha dicho. Entonces, sí recalcamos algunos y más destacados noticias con referencias en el hecho de que sí se criticó, y quizá no criticó de manera negativa, sino criticó de manera constructiva para que se viera un trasfondo histórico. Y bueno, un poco profundizando con esto, si este gobierno lo hace tan mal, ¿quiere decir que Peña y Calderón lo hicieron mejor? En ningún momento hicimos alguna aseveración de esa magnitud. Citamos muchas veces los 9 sexenios atrás, que es de donde viene toda nuestra deuda y todos nuestros problemas. Lo que se plantea en este sentido es que no se tienen planes claros, estrategias claras de este gobierno para poder castigar a todos los presidentes, a todos los anteriores en el gabinete, que se les comprobó un abuso en los recursos del gasto público
y que fue una de las campañas que también Andrés Manuel López Obrador estaba implementando, una consulta ciudadana para poder castigar a los presidentes que habían estado en casos de corrupción. Muchas gracias. Ahora mis preguntas para el equipo que habla que sí es eficiente este gobierno. ¿Por qué el gobierno actual parecería estar muy enfatizado en el desarrollo económico y no en el crecimiento económico? Claro que sí. Bueno, para comenzar, no se puede empezar a buscar el crecimiento económico sin tener una estabilidad. Lo que se busca en este gobierno es que se logre una estabilidad primero, dándole recursos a todas las personas para que puedan crecer su nivel de adquisición, y entonces sí, una vez que todas estén en el mismo, bueno, lleguen a un nivel considerable, considerablemente aceptable para su nivel de adquisición, se puede empezar a trabajar en el crecimiento económico, pero siendo el primer gobierno que implementa estas políticas, está principalmente enfocado en la estabilización y, bueno, sí está pensado para que los próximos gobiernos, se analice la situación y si es prudente se continúe con la estabilización y entonces sí, una vez después se pueda proceder al crecimiento económico y para así mejorar el resultado que se puede obtener, optimizarlo. Gracias. Y mi última pregunta para este equipo también, de manera muy objetiva, díganme cuál es la principal contribución de este gobierno a nuestra sociedad. El bienestar social. De hecho, lo recalcó en su campaña para la presidencia, recalcó que quería primero que nada el bienestar social, el beneficiar a las personas con pocos recursos y personas indígenas, y es por eso que en su sexenio están habilitando tantos programas como no se habían visto antes. Muchas gracias, maestro Adolfo. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora vamos con las preguntas de la maestra Isabel Vela Espinosa. Por favor, maestra. Ok, buenas tardes, chicos. Mi pregunta es para el grupo 13M4. Yo quiero, de acuerdo con la pandemia que vivimos actualmente y con su afirmación sobre los 26 millones de pesos destinados para los partidos políticos, ¿qué estrategia entonces podría implementar el gobierno actual para disminuir este monto y ocuparlo en otras acciones o otros programas, de acuerdo con los argumentos que ya nos presentaron? Sí. Bueno, pues, perdón. Lo que podría hacer el gobierno sería reducir el gasto público, porque como vimos, aún en la actualidad, senadores y, los senadores y personas de gabinete siguen ganando hasta 10 millones de pesos anualmente. Lo que pueden hacer es reducir el gasto público, empezando por sueldos que son muy altos e innecesarios, porque sabemos que la legislación en México, no es nuestro fuerte. Y, invertirlo en cosas que sean más productivas y que beneficien a nuestra sociedad. Ok. Bueno, y la otra pregunta para el grupo 3RM1 sería, ¿cuál es su opinión respecto a que los ciudadanos debemos de saber qué y qué y cómo se gasta el dinero público? Estamos de acuerdo en que tiene que haber conocimiento acerca de cómo se está moviendo la economía dentro del gobierno y de hecho son documentos que están a la vista en las páginas del gobierno que uno puede llegar y verlos. Incluso hay análisis acerca de estos documentos, de cómo se ha movido la economía dentro del sexenio de los presidentes, y con esto una persona normal, por así decirlo, puede identificar qué está pasando con el dinero que están quitándole de impuestos, entre otras cosas. Ok. Y una pregunta para los dos equipos. A mí me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan
respecto a qué puede ocurrir este año con el gasto público de acuerdo con lo que estamos viviendo o lo que vivimos de la pandemia. Sí, si me permite comenzar. Bueno, en este año ya se tenía previsto ciertos fondos específicos para lo de la tecnología. En gasto público, lo que se quiere generar es que las personas se vean beneficiadas de esto. Mi opinión personal es que sí se va a eficientar el gasto público en este año, puesto que no solamente van a estar los recursos que ya estaban destinados en el Plan Nacional de Desarrollo, que eran los recursos a tecnología, que previo a esta pandemia no se conocía que iban a ser tan vitales. Sin embargo, pues en estos momentos van a quedar perfectos la inversión para que se pueda avanzar en ese sector. Y de la misma manera, bueno, todo el gasto que se va a aumentar a esto derivado de la pandemia, ya que sabemos que al inicio de esta se tuvo que reorganizar todo el plan y todos los recursos que se tenían planeados para este periodo, para eficientarlos y que se puedan dirigir a los sectores correctos. Respondiendo a su pregunta por parte del grupo 3M4, se espera un futuro no muy alentador, derivado a que hay actualmente una tasa de desempleo del 4.7%, según el INEGI. ¿Esto qué significa? Que hay un desempleo en la población económicamente activa y sin contemplar el mercado informal, el cual todavía contempla un panorama más abrumador, más desgarrador, derivado a que si este comercio informal igual pierde su empleo, el PIB bajaría. Y todo esto nos llevaría a mayor deuda y a mayor déficit. Entonces, lo que se espera es que haya mayor deuda en un mediano plazo, corto plazo, y pues sí, tener varios desempleos, incremento de delincuencia, incremento de deuda pública. Bien. Okay. Gracias, eso sería todo, maestro. Gracias, maestra. Bueno, ahora las preguntas de la maestra Gabriela Obereta Goyena, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Pues para el equipo 13M4 que está defendiendo la postura del abuso en el ejercicio del gasto público, yo les preguntaría, ¿cuáles son los factores que inciden en que se dé ese abuso? O sea, ¿cuáles son los factores en la organización del Estado? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pueden abusar o por qué se puede hacer una mala utilización de estos recursos públicos? Adelante con su respuesta. Porque desde hace mucho se normalizó, venimos con los políticos que están ahora, también fueron políticos antes, como en el caso del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en varios equipos, en varios partidos políticos. Eso es bien sabido por todo el mundo. Los políticos de antes son los mismos políticos que ahorita están ejerciendo, senadores, diputados, y dentro de la política se conoce que desde la cima está la corrupción. Y es cosa que no se ha podido erradicar en nuestro país, ya es algo que está demasiado implantado dentro del pensamiento de cada uno y del pensamiento del mexicano, lamentablemente. Ok, para el equipo, dado el tiempo que ya nos está ganando, para el equipo del grupo 3RM21, a mí me gustaría que no nos quedáramos con solo una visión de lo que pasa aquí en México. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cómo está esta situación? Venimos hablando de cómo se da esto en México, pero ¿nos podrían platicar un poquito cómo se da esto en general, brevemente, en América Latina, en Asia, en Europa? Su pregunta va hacia cómo se ve mundialmente. Exacto, que nos den un panorama así muy rápido, platicadito. ¿Cómo se da este ejercicio del gasto público en otras regiones? Para que nos sirva como un parámetro de comparación. ¿Solo es México o es una situación general? Yo creo que es una situación general. Sin embargo, en México es
quizá más fuerte la situación económica que se vive. Quizá en otros países se tiene un mejor manejo, un mejor control de lo que es la economía y por eso se vieron un poco menos afectados ante esta situación. Y pues México no, México siempre ha tenido una deuda, una crisis de la cual no ha podido salir y esto yo creo que sí nos afecta bastante y yo creo que se ve reflejado en este tipo de circunstancias, ¿no? En la que son circunstancias que no nos esperamos y por ende pues nos cuesta más salir de esto a otros países que tienen un mejor control y pues más rápida o más eficiente. Gracias, sería todo de mi parte. Gracias, maestra. Bueno, entonces les vamos a dar ahorita nada más un minutito, compañeros, debido a como comentó la maestra, pues ya estamos apretados de tiempo para que elaboren ahí sus conclusiones, ¿no? Y ahorita pues nos dé cada equipo sus conclusiones, por favor. Bien, bueno, compañeros, entonces vamos a comenzar con las conclusiones. Tendrían 1 minuto y medio por cada equipo. Primero el equipo del 1CM4, por favor. Por supuesto que sí. Como conclusión, sería que, como hemos visto todas las estadísticas y notas periodísticas que se presentaron durante todo el transcurso del debate, podemos concluir que si el señor presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un país en ruinas, ya que de los anteriores sexenios se notaba descaradamente el abuso en el ejercicio del gasto público. Y esto también puede ser debido a que no se impugnaban castigos a aquellos expresidentes. Como un ejemplo sería la gran estafa o cuando se eligió el presidente Carlos Salinas, que fue un abuso, una corrupción. O también podemos concluir que México entra como uno de los 12 países más violentos a nivel mundial. Y como se ha visto en las conferencias de Andrés Manuel López Obrador, que según vamos muy bien, ya pasó lo peor, dominamos la pandemia o la economía está requete bien, en verdad no. ¿Por qué? Porque el señor presidente ha pedido préstamos a fondos internacionales y lo cual esto ha generado deudas al país, mucho más de lo que los expresidentes anteriores dejaron a México en ruinas. Bien, tiempo, compañero, gracias. Ahora el equipo del 13RM21, por favor, sus conclusiones, 1 minuto y medio, que comienza ya. Es un gobierno que está enfrentando 3 situaciones diferentes. Hablamos de pandemia, hablamos de gasto público y una deuda pública que las 3 están creciendo cada día más, por lo que podemos concluir es que se tiene que tener paciencia acerca de las medidas que está tomando el gobierno. No ha acabado su sexenio, no ha terminado de implementar las medidas y lo dicho en el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo, por lo que lo necesario sería tenerle paciencia, tener apoyo e incluso pues informarnos como personas qué podemos hacer, porque claro, es cuestión del gobierno el incrementar, el dar estabilidad a la economía, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sería todo?
Bien, gracias. Bien, bueno compañeros, vamos a entrar también a un breve receso, en lo que nuestro jurado elabora pues ahora sí que sus resultados, para que ahorita nos den una retroalimentación. Entonces, un minutito, por favor. Bueno, ya me mandó sus resultados la maestra Gabriela. No sé si quiera comenzar la maestra con su retroalimentación, por favor. Pues sería pues, ahí lo más breve posible. Sí, claro que sí, pues como siempre alcanzamos el objetivo en los debates, ¿no? Que cada equipo se ponga la camiseta y aunque tardó un poquito en calentar en el cara a cara, creo que se logró el objetivo. Y eso es que ustedes en el ejercicio de investigación que hacen sobre el tema, logren asumir un rol, un papel, ¿no? Y una postura. Y creo que eso se logra. Yo los felicito a ambos equipos. Se tiene que dar un ganador, pero yo los felicito a ambos por el esfuerzo y además siempre ser el primer equipo el primer día constituye un reto importante, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Maestra Isabel, su retroalimentación, por favor. Sí, claro. Pues muy bien a los dos equipos por su participación. Igual yo creo que la investigación que sustenta las aportaciones de cada uno de ellos, pues se ve reflejada en este debate. Cada uno, pues, de algún modo defendiendo su postura. Y bueno, pues muchas felicidades. Como bien dice la maestra, pues debe de existir un ganador. Y bueno, pues ya el maestro tiene los resultados y en un momento se los va a dar. Gracias, maestra. Chicos. Gracias, maestra Georgette. Felicidades a los dos equipos, la verdad estuvo muy reñido. Para mí fue muy difícil determinar un ganador, pero realmente sí necesitamos tener pues uno que gane. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, pues ya tengo aquí los resultados, ¿no? De las boletas de nuestro jurado. Pues sí, como comenta la maestra Yoyet, pues muy parejo. Bueno, inclusive les comento pues, que es una decisión dividida, ¿no? O sea, no es unánime, dos jurados vio ganar un equipo y un jurado vio ganar a otro. Pero bueno, el equipo ganador sería el del 3CM4, que estuvieron pues, defendiendo la postura de que es un abuso, ¿no? La manera en cómo se utilizan los recursos públicos. Sin embargo, bueno, creo que todos, ¿no? Todos ganamos. El otro equipo también me gustó mucho su participación. En general, creo que como mencionó la maestra Gabriela, pues se cumplió el objetivo y pues al margen, ¿no? De que pues creamos o no en la postura que nos haya tocado, pues se defendió, se argumentó bien, buscaron buena información y me parece pues que se tuvo un debate bastante interesante y sobre todo pues para dar apertura, ¿no? A estas actividades del foro. Entonces pues muchas gracias compañeros, estamos por concluido nuestro primer debate y pues nada más, bueno ahorita que se esperen tantito, ¿no? Ahorita que cerremos la sesión para tomarles ahí una captura de pantalla, ¿no? Gracias.